Noticias de última hora, preste mucha atención. Verónica Abad se traslada a Turquía y sus hijos volverán a Ecuador. El presidente Daniel Noboa dispuso en agosto que la segunda mandataria saliera de Israel, donde es embajadora, por el conflicto bélico con Palestina. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, concretaría este lunes, 9 de septiembre, su traslado a Turquía para continuar como embajadora de Ecuador en Israel, como lo dispuso el primer mandatario Daniel Noboa Assim. El jefe de Estado suscribió el decreto ejecutivo 353 del 8 de agosto de 2024. En este ordenó que la vicepresidenta Verónica Abad fuera trasladada a la Embajada de Ecuador en Ankara, Turquía, en medio de la tensión bélica entre Palestina e Israel, donde ella fue enviada como embajadora por la paz desde diciembre de 2023. A los 30 días de emitido el decreto, Abad es trasladada a esa nación del Medio Oriente para continuar con el encargo, ya que el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece que, al recibir la orden de rotación o traslado, el funcionario debe viajar a la sede de su nuevo cargo por la vía más directa, sin detenerse en el tránsito más del tiempo necesario, salvo autorización u orden expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso contrario, dejará de percibir todas sus asignaciones correspondientes al tiempo de demora excesiva, no autorizada ni justificada, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar. Sin embargo, sus dos hijos de 19 y 16 años retornarían a Ecuador este domingo, 8 de septiembre, informaron fuentes diplomáticas. El decreto presidencial precisa en su artículo 3 que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Vicepresidencia de la República, determinará los valores que asumirá el Estado ecuatoriano para su traslado, sin que esto constituya incurrir en gastos por rotación o traslado en los términos previstos en la Ley de Servicio Exterior. La mencionada ley establece que los funcionarios que presten sus servicios en el exterior, además de un sueldo básico, tendrán un sueldo adicional, compensación por costo de vida, subsidio familiar, gastos de representación, entre otros. En el presente caso, el Estado reconocerá los gastos de la vicepresidenta, pero no los de sus familiares, en cumplimiento con lo establecido en el decreto, por eso sus hijos viajaron hasta Quito este 8 de septiembre. Durante esta última semana, la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero estuvo en Israel en una visita oficial para fortalecer las relaciones bilaterales con enfoque en cooperación en seguridad, comercio e innovación, informó el Ministerio del Ramo. No obstante, no se informó si mantuvo reuniones con Abad. En más noticias. Ex vicepresidente Jorge Glass presentó recursos de habeas data contra el Ministerio de Salud y el SNAI. El exmandatario está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, desde el pasado 6 de abril. El ex vicepresidente y líder del correísmo Jorge Glass solicitó 2 recursos de habeas dirigidos al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a adolescentes infractores, SNAI. Su objetivo es acceder a los informes que estas entidades generaron cuando se ventilaba su más reciente pedido de habeas corpus, por el cual pedía que se le permitiera cumplir su prisión preventiva en una cárcel distinta del Centro de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil, donde está recluido desde el pasado 6 de abril cuando fue trasladado desde la Embajada de México en Quito, o en su defecto ir a la casa de su madre. El pasado 24 de agosto, Glass presentó un pedido de habeas data dirigido al Ministerio de Salud. En este solicita que se le entreguen los informes médicos, psicológicos y psiquiátricos elaborados por los 3 especialistas que lo han atendido desde que llegó a La Roca, Darío Vega Pico, del Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, y Adriana Salazar y Juan Carlos Córdoba, del Distrito 8 del Ministerio de Salud, además de otros que puedan existir. El exmandatario señaló que solicitó esos documentos en reiteradas ocasiones a estos profesionales, sin obtener respuestas. Solo Vega le indicó que esa información debía pedirla al ministerio. Esta acción constitucional la está tramitando el juez Fernando Vergara, quien el pasado 29 de agosto la aceptó a trámite y fijó para el próximo 18 de septiembre, a las 14, la audiencia de sustanciación. En tanto que el pedido de habeas data al SNAI se ingresó el pasado 28 de agosto. En ese documento se relata que el anterior 27 de junio se realizó una requisa en la cárcel ejecutada con un exagerado uso de la fuerza hacia Glass, la cual habría conculcado su derecho a la integridad física. Según Glass, esto habría quedado registrado en las cámaras de seguridad del centro de reclusión, por eso se solicita que le entreguen copias de las grabaciones de video y audio del interior y exterior de su celda, la número 17, en ese día, entre las 16:30 y las 18:30. Este proceso recayó en el despacho de la jueza Natacha Guadamud, quien abocó conocimiento del caso el pasado 5 de septiembre.
En principio, la magistrada indicó que la demanda no cumplía con los requisitos previstos en la ley y, por ello, le pidió que completara y aclarara en un plazo de 3 días cuál fue el acto u omisión violatoria del derecho que produjo el daño y su pretensión. En más noticias. Pese a la firma del decreto ejecutivo 282 que indica que bienes inmuebles pueden ser utilizados para el pago de deudas internas del Estado, ningún bien ha sido transferido hasta el momento. Por el contrario, la lista de inmuebles que pueden ser usados aumentó. Ya no serían 751, sino más de 1,000 los bienes que Inmobiliar puede transferir en dación en pago a entidades con las que el Estado mantiene deudas. Hasta la fecha, aún no se ha realizado ninguna transferencia del listado inicial de inmuebles. Conocemos que están en mesas ampliadas, se encuentran en conversaciones, es cuestión tal vez de tiempo. Este listado de los 751 bienes son propios de la Secretaría Técnica que nosotros los hemos verificado para que ingresen en una dación de pagos y los bienes comienzan realmente a aumentar, ya que algunas instituciones están declarando los bienes improductivos. Para que un bien inmueble entre al listado para ser utilizado en dación de pago, Inmobiliar califica que no posea problemas de enajenación, que sea mínimo de 500 metros cuadrados, que tenga una buena infraestructura y que no sea un bien patrimonial. Las instituciones nos alimentan las matrices como tal de manera semanal. Se podría tal vez tener un listado preliminar de bienes en este mes. Igual esto todo se lo informa al MEF con la finalidad de que ellos tengan un catálogo bastante amplio de bienes y puedan negociar con sus proveedores. Según Inmobiliar, el Ministerio de Finanzas aún no ha solicitado la transferencia de algún inmueble. Sin embargo, hay acercamientos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Solca Guayaquil. Municipios y prefecturas también están contemplados para recibir estos inmuebles. A ver, yo me sé en Guayaquil, el edificio donde funciona el BIES, en Pedro Carbo 1 de octubre, es uno de los primeros bienes que va a ser transferido, vale creo que $4 millones o algo así. El segundo que nos han ofrecido es uno que está, el edificio de Macro. Todavía se mantiene una deuda de alrededor de $8 millones con la prefectura de la SUAY. Están pendientes unas devoluciones de IVA. Para nosotros es menos viable la posibilidad de poder tener este tipo de bienes de acomodación de pago de las deudas que se encuentran pendientes. Sí nos propusieron, pero nos indicaron lo que tienen en Cotopaxi si realmente no vale la pena. Pero solamente tenemos unos pequeñísimos, una lotización del Midubi, que por la mala ubicación del terreno no surtió efecto el proyecto. Nosotros lo que necesitamos es plata directo, en efectivo, como para cumplir las necesidades de nuestros territorios. La elaboración del primer listado de inmuebles para pagar deudas internas del Estado tomó más de 2 meses. Inmobiliar y el Ministerio de Finanzas ya manejan un instructivo para dinamizar la transferencia de inmuebles. Edmundo González Urrutia ha abandonado Venezuela para exiliarse en España. El candidato opositor, que sigue reivindicando su triunfo en las pasadas elecciones, llevaba varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmaba también esta noticia desde Omán en una escala en el viaje a China en el que acompaña a Pedro Sánchez. También ha dicho que el gobierno ha puesto todos los medios diplomáticos para organizar esta salida. Hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española, a solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder. He podido hablar con él y una vez que ya se encontraba en el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, me ha trasladado su agradecimiento hacia el Gobierno y hacia España, y le he vuelto a reiterar el compromiso del Gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos. La noticia de la salida de Edmundo González Urrutia se conocía en Venezuela a las 11 de la noche, hora local. Todavía no hay reacciones de la oposición. El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, viajó hacia Madrid después de pasar varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas, según informó el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre el opositor pesaba una orden de detención por no haberse presentado a 3 citaciones de la Fiscalía, que lo reclamaba por una investigación relacionada con la denuncia
denuncia de fraude en las elecciones presidenciales, en las que el antichavismo asegura que González Urrutia ganó a Maduro por un amplio margen. Ante lo que él consideraba una persecución política y judicial, optó por salir del país. Para ello, el gobierno le concedió un salvoconducto negociado entre autoridades españolas y venezolanas. Después de que se conociera la noticia en Venezuela, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó que el opositor ya volaba hacia Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas y reafirmó el compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. Tras la salida de Edmundo González de Venezuela, la oposición a Maduro se queda en manos de María Corina Machado. La verdadera candidata, dicen en Caracas, fue elegida con más del 90% en las primarias de la oposición, pero al poco tiempo el gobierno de Maduro la inhabilitó. Y tampoco podrá ejercer ningún cargo público durante los próximos 15 años. María Corina Machado ha sido la protagonista de las últimas marchas opositoras en el país. Llegaba de incógnito al camión para no ser reconocida. También hay una orden de arresto contra ella. Durante la campaña y en los últimos días, varios miembros de su equipo han sido detenidos. Sigue la presencia aquí de los... Y parte de su gente de confianza está asilada en la embajada argentina en la capital. Ahora la residencia está siendo el objetivo de un asedio por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno de Maduro expulsó al personal diplomático argentino y Brasil asumió la custodia. Ahora Venezuela ha revocado que Brasil pueda custodiar la embajada. Las elecciones en el país se celebraron el pasado 28 de julio. La oposición reclama la victoria. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. Asegura que tiene más del 80% de las actas electorales y las han colgado en una página web. Una página investigada por la Fiscalía. El nuevo presidente. El Gobierno y el Consejo Nacional Electoral no han hecho públicas las actas, una condición que le piden decenas de países, incluida España. No reconocen la victoria de Nicolás Maduro. No lo harán, dicen, hasta que no se hagan públicas las actas de cada mesa electoral. La toma de posesión del presidente de Venezuela está prevista para el próximo 10 de enero. El margen de maniobra que pueda tener María Corina Machado es muy limitado. También la capacidad que tenga Edmundo González para coordinar un gobierno en el exilio. Caracas amanece hoy con una noticia que nadie esperaba. Bancadas ratifican que no darán votos para censurar y destituir a la fiscal Diana Salazar. El CAL unificó dos pedidos de juicios políticos que surgieron desde el correísmo. No hay fecha para que se inicie la sustanciación. Como hace 9 meses, las bancadas del Partido Social Cristiano, el Movimiento Construye y el oficialismo, representado en el Nobel Movimiento Acción Democrática Nacional, han adelantado que no darán sus votos para censurar y destituir a la fiscal general, Diana Salazar. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, sesionó el jueves 5 de agosto del 2024 y dio paso a la reactivación del proceso de interpelación contra la funcionaria, que se inició en diciembre pasado, luego de haberlo suspendido por pedido de ella misma, pues su embarazo tenía una condición delicada. Una vez que la superó, Salazar dijo que ya estaba lista para enfrentarlo. En esa misma sesión se aceptó a trámite otro pedido de juicio político propuesto por el correísta Héctor Valladares contra Salazar en mayo, y se lo remitió a la Comisión de Fiscalización para que se lo unifique con el de su colega Gisela Garzón, que es el primero que se interpuso. En principio se dijo que el trámite del juicio a la fiscal se iniciaría en estos días luego que el juez de Garantías Constitucionales Edgar Romero aceptó, el 22 de agosto, una acción de protección de la bancada oficialista y dispuso que se retomen los juicios políticos contra 3 ministros del gobierno de Guillermo Lasso que se habían archivado. Con ello quedó suspendida temporalmente la interpelación a la actual ministra del Interior, Mónica Palencia. Pero el mismo juez aclaró el pasado viernes 6, en una providencia, que primero debían evacuarse los juicios políticos a los exfuncionarios de Lasso. Entonces todavía no hay fecha para interpelar a la fiscal. La Comisión de Fiscalización tiene varias opciones en el trámite: calificar el proceso y realizar la sustanciación, que puede terminar con un informe de mayoría o de postura si no hay acuerdos, o no calificarlo y archivarlo. Si pasa al Pleno, los legisladores podrán votar por la censura o el archivo. Como sea y cuando sea, las bancadas de PSC, Construye y ADN ratificaron que no darán sus votos para censurar y destituir a Salazar. Es decir, no se llegaría a los 70 que se requieren para censurar y destituir a la autoridad, según lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Jorge Peñafiel, de Construye, refirió que el respaldo a Salazar se mantiene.
Construye ha mostrado desde el día 1 que está a favor de la patria, y no con las mafias, caminando y pactando con ellos, como si lo han hecho otras bancadas, opinó. Este asambleísta señala que lo que pueda aprobarse o negarse en la Comisión de Fiscalización no es relevante en realidad para el juicio. El juicio se lo realiza en el Pleno y estimaría que no hay votos. Lo importante es que si llega al Pleno, la fiscal tendrá la tribuna para defenderse ante los agravios y calificativos que lanzarán los correístas para denostarla o anularla. Y ahí podrá decirle la verdad al país, y nosotros la apoyaremos, dijo. Jorge Acaiturri Villa, legislador del PSC y miembro del CAL, indicó que el delegado del partido en la Comisión de Fiscalización, que es Otto Vera, votará en contra de la calificación del juicio, y si este finalmente llega al Pleno, votará en contra de que se la sancione. No hay elementos ni argumentos para ello, afirmó. Explicó que el PSC tiene actualmente 20 legisladores. Solo los correístas y quizás las representantes de Pachacutic votarían a favor del juicio. El resto está en contra. Si usted suma los 48 de la Revolución Ciudadana más 5 de Pachacutic, suman 53, o sea, no habría los votos, calculó. En tanto que Adrián Castro, de ADN, ratificó el apoyo de su bancada a Salazar e indicó que el correísmo quiere adelantar los juicios políticos contra ella y la ministra Palencia. ¿Por qué los quieren adelantar? Porque ellas están luchando contra las mafias, la criminalidad y la delincuencia, dijo. Agregó que la Asamblea Nacional tiene que acatar el fallo del juez Romero y tramitar los 3 juicios políticos que se habían archivado. Desde el correísmo, el interpelante Valladares señaló que su bancada defenderá siempre la justicia y la verdad. Yo me resisto a tener una fiscalía a la carta, fustigó.